Del mundo internauta, les habla el doctor Jorge Figueroa Flores y hoy me acompaña el amigo, el colega, el profesor José Rivera, que vamos a estar hablando hoy aquí en Paliqueando sobre un tema que está ahí en la palestra, ¿verdad? Ahí es los asuntos internacionales en los cuales está envuelto los Estados Unidos ahora mismo y que han causado un revuelo mundial. Por supuesto, donde va Estados Unidos hay revuelo mundial, pero más por el presidente Trump, por la nueva política del presidente Trump hacia algunos estados soberanos, como lo es Irak y como lo es Corea del Norte. Así que vamos a estar hablando del revolú que hay ahora mismo a nivel mundial, no solamente en Siria, sino también en Corea. Pepo, gracias por estar aquí de nuevo. Claro que sí, es un placer estar de nuevo en Paliqueando y siempre a las órdenes. Oye, Pepo, vamos a empezar por Corea del Norte. Allá sabemos que hay un régimen, bueno, yo diría, en mi opinión personal, ¿verdad? En mi opinión, que Corea del Norte se ha convertido en una vergüenza para el mundo, ¿verdad? De la forma en cómo ellos trabajan todo. Pero tienen arsenal nuclear, tienen capacidad nuclear y aparentemente no le tienen miedo a Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, yo he visto el cambio radical de la política norteamericana hacia los norcoreanos y yo creo que el mundo lo ha percibido. Estamos al borde de un colapso mundial, estamos al borde de una guerra termonuclear. Primero que todo, la respuesta corta a esa pregunta es no. Okay. Sí estamos en un momento en que las tensiones entre potencias nucleares es bastante alta a causa de un régimen que, como bien dices, posee armas nucleares, tiene un contingente nuclear y que entonces no se comporta a la altura de otros estados. Encima tienes un régimen que quizás es uno de los últimos regímenes totalitarios del mundo, donde su pueblo se está muriendo de hambre, pero tiene esta gran capacidad de desarrollar armas nucleares, si bien es cierto que todavía no tiene un sistema para llevarlas a su objetivo, lo que se llama en inglés un delivery system. El problema de Corea del Norte, perdón, es un irritante constante para China, para los intereses chinos, para la geopolítica de la región, el noreste de Asia y la península coreana. Precisamente porque desestabiliza un área en la que China depende enormemente de. Sus principales socios comerciales en la región obviamente es Japón y Corea del Sur, y evidentemente trae tensiones con otro gran gigante que es los Estados Unidos de América, con una nueva administración que, si bien es cierto que no tiene estrategia, tiene bien claro el hecho de que Corea del Norte es un régimen que no puede seguir ejerciendo o comportándose de la manera que se comporta, y se lo han dejado saber así a los norcoreanos. Por lo tanto, las tensiones aumentan. Los chinos tienen un interés primordial en que esto se calme, precisamente porque ellos tienen mucho que perder. Si la situación se deteriora lo suficiente como para entonces crear algún tipo de agresión, y ese es el problema que hay. Puede ser que alguien cometa una estupidez como activar un artefacto nuclear en la península coreana, que sería el escenario catastrófico. Si un artefacto nuclear detona en Seúl, básicamente esto equivaldría a un suicidio nacional por parte del régimen norcoreano, porque evidentemente los Estados Unidos, Japón y lo que quede de Corea del Sur va a responder. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque desde hace mucho tiempo Corea del Norte ha estado, ¿verdad?, con esta noción de agitar, y los Estados Unidos tenían otro tipo de política, ¿verdad? Era como que visualizar, ver las situaciones, responder de una manera más diplomática. Sin embargo, en esta ocasión no, en esta ocasión inmediatamente manda una de sus flotillas nucleares, la Armada Nuclear del Vicente, y la manda directamente. A recordar que
en el paralelo 38 allí hay 50.000 tropas apostadas, más o menos, ¿verdad? Y sin olvidarnos de Okinawa, que allí básicamente es el poderío militar norteamericano en Japón completo, que es lo que hace la presencia militar en esa parte del Pacífico. Me preocupa mucho el hecho también que tiene que ver con el acuerdo de colaboración directo y de protección que tiene Corea del Norte con China. Sí. De la misma forma que hay un acuerdo en Corea del Sur con Estados Unidos y Japón, Estados Unidos, existe un acuerdo entre China y Corea del Norte, en el cual si hay una guerra, pues China estaría envuelto de alguna manera u otra. Claro. Yo no sé, Pepo, pero a mí me está causando, y yo creo que al mundo entero le está causando mucho estrés esta situación, debido, yo diría, a que por primera vez estamos viendo a unos Estados Unidos como que no se van a dejar mangonear por el sistema norcoreano. Sí, claro. Los Estados Unidos y obviamente sus aliados en Japón y en Corea del Sur. Como bien dice, es una situación sumamente tensa. Existen acuerdos de seguridad y defensa mutua, tanto de parte de Corea del Norte y de la República Popular China, como de los Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Evidentemente estos pactos tienen que ser honrados, pero yo creo que aquí quien lleva la mayor parte, o sea, la mayor pérdida es China. Evidentemente estos acuerdos de seguridad mutua existen para tratar de mantener una situación estable. Pero evidentemente cuando un régimen empieza a comportarse de la manera en que se comporta el régimen de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, empieza a generar problemas no solamente en el lado contrario, y por eso es que se está enviando el contingente naval, aparte para reforzar la presencia de las 50.000 tropas que existen americanas que están en la península coreana, más el 1.000.000 de soldados que casi tienen las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. Y eso pues evidentemente crea, ¿cuál es el cálculo que está tratando de hacer China aquí? ¿Vale la pena irse a la guerra a causa de Corea del Norte? Sí. ¿Vale la pena? Y entonces por eso es que la respuesta corta a la pregunta de si va a haber guerra termonuclear es no. O sea, ¿vale la pena irse a la guerra a causa de Corea del Norte? ¿Vale la pena que yo, China, me vaya a la guerra con mi principal socio comercial y con otros socios comerciales principales, como por ejemplo Corea del Sur, como por ejemplo Japón? Porque hay mucha rivalidad histórica, hay mucha animosidad, pero estas personas, estos entes comercian entre sí, porque el mínimo común denominador en las relaciones internacionales siempre son los vínculos, los lazos comerciales y económicos. Bajo esa misma línea lógica, ¿vale la pena que yo me vaya a la guerra con un país con quien poseo nexos de interdependencia compleja, donde yo no sé dónde empieza mi economía y termina la de ellos? Y ciertamente no voy a irme a la guerra con un país del cual yo soy uno de los mayores tenedores de su deuda. Pero entonces, ¿por qué China ha mantenido a Corea del Norte tantos años? Y esa es la pregunta que mucha gente se hace, ¿verdad? Porque ya China, con una economía muy acelerada, que hace negocios con todo el mundo, es quien mantiene, diría yo, no solamente el régimen, sino también la economía. Y lo tolera. Por eso. Y lo tolera. Aparte de las razones económicas, existen las razones geoestratégicas. Evidentemente, los chinos, hay una colega que habla, que es genial, deberíamos traerla aquí un día. La doctora Mayra Vélez es especialista en China, y una de las cosas que ella trabaja mucho son los principios de la coexistencia pacífica, que es una de las principales portaestandartes de la política exterior china. Evidentemente, los chinos no tienen intereses más allá de su entorno inmediato, como lo es por ejemplo el mar de China meridional o el South China Sea. Pues ese mismo interés primordial lo tienen en el noreste de Asia, en la península coreana. ¿Cuál es la razón principal por la que el régimen chino, yo lo mencioné en uno de los artículos más recientes en el Vocero? ¿Por qué China tolera un régimen como el de Corea del Norte? Porque ellos necesitan tener una especie de amortiguador, lo que se llama en inglés un buffer state, en su flanco oriental.
Corea del Norte ofrece ese tipo de amortiguamiento, ese tipo de separación entre dos entes que ellos consideran como sus rivales históricos. Corea del Sur, pero principalmente Japón. Esa es la única razón. La geopolítica de la región se da de esa manera porque China necesita como una especie de zona de confort para no poder lidiar con los chinos y con los surcoreanos. Con los japoneses y los surcoreanos. Otra cosa es que si desaparece Corea del Norte y vamos a suponer, ¿verdad?, que se junten las Coreas y es un país democrático y tiene asesoría militar norteamericana, eso quiere decir que en el borde ahí están los americanos con los chinos. Esa es la razón principal. Por eso el interés en mantener un régimen compatible ideológicamente con Pekín. Un régimen con el que ellos se sientan cómodos. Ellos no quieren enemigos en sus fronteras. Ese es el problema. Entonces, evidentemente, los chinos lo saben, los norcoreanos lo saben, por eso es que ellos se sienten empoderados, habilitados para poder jugar este juego peligroso. Hablemos del líder coreano, del norcoreano. Hablemos de ese personaje y vamos a contrastarlo con el líder norteamericano. Porque es que uno puede comparar y contrastar a estos dos personajes. Ambos son populistas. Y tienes a uno que está como que de alguna manera torciendo brazos, el otro ya tuerce brazos, y de qué manera, para afianzar su poder y para demostrar una serie de cosas. Por lo menos la prensa occidental así también como lo ha traído, ¿verdad? Vimos que recientemente el hermano de Kim Il-jung falleció, lo mataron en vivo. Sí, en el aeropuerto de Malasia. Kuala Lumpur, en Malasia, sí. Y entonces tenemos en el otro lado un presidente que a veces no sabemos dónde tiene la mente, constantemente mofado por Saturday Night Live, consistentemente con su staff, y toma unas decisiones que a veces la gente y los mismos políticos piensan que son de la baqueta. O sea, son dos estilos que se parecen bastante dentro de todo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo contrastan quizás en los motivos. Sí, absolutamente. El líder norcoreano, Kim Jong-un, necesita, ante todo, como es relativamente nuevo, necesita validarse constantemente ante todo el establishment militar norcoreano. Tenemos que tomar en cuenta que más allá del culto a la personalidad que su abuelo Kim Il-sung realizó durante los años de su gobierno, de su régimen, desde el 53 hasta que murió, claro. Pues es completamente distinto. Él tenía control absoluto de los procesos en Corea del Norte. No solamente era el líder político, sino también comandante militar durante la ocupación japonesa. Ese tipo de mística, de legitimidad, no lo tenía ni su hijo Kim Jong-il, y tampoco lo tiene el nuevo líder norcoreano. Por lo tanto, ellos necesitan validarse no solamente ante el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, sino también ante el alto mando militar del ejército norcoreano. ¿Por qué? Porque todos estos varones militares necesitan algún tipo de afirmación, algún tipo de gesto contundente de parte de su líder político para poder validarlo y para poder confirmarlo en su puesto. Y parece que Kim Jong-un no poseía o todavía no posee la legitimidad suficiente hasta que haga suficientes gestos que pueda entonces ayudar a los líderes, a los generales norcoreanos a decir, bueno, este es el líder, por lo tanto queda debidamente confirmado. Bueno, pero también los ha estado limpiando. Claro que sí, pero ha estado limpiando pequeños obstáculos a su régimen. Su tío, por ejemplo, que fue ministro. Y claro está, su hermano, que dicho sea de paso, fue su hermano mayor, el que mataron en Malasia. No solamente porque él, y esto podría ser el equivalente a lo que nosotros llamamos intrigas de palacio, en donde el rey tiene múltiples hijos y no necesariamente su primogénito es el que hereda la corona. Eso sucedió en Corea del Norte. Kim Jong-il tenía otros hijos, incluyendo el mayor, Kim Jong-nam, que fue el que mataron en Malasia. Pero Kim Jong-un fue
El elegido. El elegido y su favorito. Pero él, evidentemente, esto suena a intriga familiar, y si suena a intriga familiar es porque lo es, tiene complejo de que fue el elegido, pero nunca se va a sentir seguro mientras el hermano exista. Más aún, considerando que Kim Jong-nam fue, las veces que habló, muy pocas veces en público, fue un crítico acérrimo del régimen en Pyongyang. Ese régimen, yo creo que en verdad que no cae, mano, porque es que tiene tanto seguidor dentro de ahí, eso es lo único que conoce esa gente. Claro, porque nuevamente, ¿cuál es qué cultura política, si es que podemos llamarlo cultura política, está vigente en Corea del Norte? ¿O qué práctica política? El culto a la personalidad. Exacto. La devoción absoluta al líder. Exacto, por eso es que se tiene que afirmar constantemente ante los militares, ante el pueblo. Lo que existe es devoción incondicional, absoluta, complaciente. Hubo hace tiempo es como un Japón imperial cuando era todo exactamente. Era un dios. Sí, porque entonces también hace énfasis en esa cultura de obediencia absoluta. Un documental de National Geographic sobre Corea del Norte, en un momento dado, el entrevistador planteó la pregunta a un grupo familiar. ¿Y ustedes han considerado la idea de que su líder puede estar equivocado? La respuesta fue silencio total. No hubo indignación, no hubo agresividad. Ellos estaban completamente anodadados porque no entendían la idea de la posible falibilidad de su líder. Un dios. De eso es lo que vive el régimen y la persona de Kim Jong-un y de sus predecesores, su padre y su abuelo. Sí, bueno, nosotros vimos en un momento dado, ¿verdad?, que a lo mejor las relaciones internacionales entre los Estados Unidos, entre el mundo y Corea del Norte, por así, porque es que no podemos poner solamente a Estados Unidos en esto, es Corea del Norte contra todo el mundo en esto, realmente. Sí, absolutamente. Un régimen aislado sostenido por un país que se siente nervioso por su flanco oriental y que no tiene posibilidades de cambiar, por lo menos no en el futuro inmediato ni en el mediano plazo, precisamente porque posee armas nucleares. Y estuvo bien, fue increíble ver la magnitud de la parada del sol de los otros días que se hizo, donde estaba el líder con todos sus generales, y esa parada estilo años 60 copiada de la época de la Unión Soviética, muy bien coreografiada, pero fue increíble ver los misiles cuando estilo época de la Unión Soviética. Claro. Bien interesante, ¿verdad? Que se proyecta que al 2020 ellos van a tener la opción ya de tener un misil que llegue a los Estados Unidos específicamente y con capacidad nuclear. Y entonces eso ha creado una serie de... Por eso es que la situación está tan apremiante. Como dice mi colega, la doctora Mayra Vélez, esto es un problema chino. Una de las cosas que Mayra argumenta y que yo afirmé también en mi escrito sobre Corea en El Vocero, es que la clave aquí son los chinos. Son los chinos los que tienen que compeler al régimen en Pyongyang a que baje el tono, no solamente de sus discursividades, sino también de sus amenazas directas con relación a la en a la Mar-a-Lago nuclear. eso fue una de las cosas que le dijo. Sí, absolutamente. No sabemos exactamente qué fue lo que conversaron entre el lujo y las comidas. Además de que le dijo, voy a atacar Siria en un momento. Claro, pero evidentemente si algo entienden los chinos son los gestos, las movidas de poder. No es que las validen, no es que no se sientan incómodos, se sienten incómodos. Los chinos están nerviosos por el grupo, ¿verdad?, naval Calvinson que se está moviendo hacia las Coreas. Pero ellos entienden la movida de poder y ellos entienden que en ese sentido la bola está en su cancha, y que son ellos los que tienen que compeler al régimen norcoreano de bajar el diapasón y definitivamente tratar de buscar algún tipo de alternativa al desarrollo pleno de su programa nuclear. La idea sería, lo que pasa es que es mucho más complicado, porque en el caso de Irán,
Irán no había desarrollado un programa de armamento nuclear. Sí estaba empezando a desarrollar la tecnología nuclear que ellos alegaban que eran para fines pacíficos. El tratado que se firmó en julio de 2015 aseguró que eso fuera así, bajo la promesa solemne de que Irán no iba a desarrollar energía nuclear, sino para fines pacíficos y científicos. Eso no puede suceder en Corea porque precisamente ya tienen la capacidad y la tecnología para explotar, para detonar un artefacto nuclear, y evidentemente si las pruebas continúan, va a llegar un momento en que ellos van a poder desarrollar un delivery system, un sistema de misiles interbalísticos que puedan llegar a la costa oeste de los Estados Unidos. Mucho más preocupante para China debe ser entonces que tenga parte de la Armada norteamericana en el Pacífico, específicamente cerca del Mar de China, con todas esas islitas que ellos están construyendo por allí, que es muy fácil que ellos bajen también y se queden patrullando completamente, porque tienes la Armada del Carl Vinson, ¿verdad? Que eso es nuclear y estamos hablando de otro tipo de fortaleza, aunque ya hay presencia norteamericana en el Mar de la China. Anyway, vamos entonces a movernos para el otro lado. ¿Para dónde para el otro lado? Para Siria, que es otro colapso, otro revolú, Pepo. ¿Qué hacemos en Siria? ¿Qué pasó en Siria? ¿Realmente hubo armas químicas? ¿Están los rusos envueltos? ¿No están envueltos? ¿Fue Bashar al-Assad? ¿Qué pasó? Bien, dos cosas sabemos con certeza. Alguien activó un artefacto químico. Claro, eso está. Y murieron 89 personas. Al sol de hoy todavía no tenemos la certeza exactamente de quién fue. Y es interesante que el silencio de los medios desde el fin de la semana pasada hasta ahora habla volúmenes. Sobre todo y después de que el régimen, el gobierno de Donald Trump lanzó 59 misiles Tomahawk. Hay varias cosas aquí que hay que contemplar. Las imágenes dramáticas de los niños muriendo o estando asfixiados, o sea, siendo asfixiados por el gas sarín, conmueven a cualquiera. Claro. Nadie quiere ver un niño muriéndose o muerto. Pero precisamente porque esa imagen genera una respuesta fundamentalmente emocional, es que entonces los líderes juiciosos, y eso debería incluir el presidente de los Estados Unidos, tiene que actuar de manera discreta, de manera juiciosa, valga la redundancia, precisamente porque no sabemos qué fue lo que pasó y porque sabemos que las noticias que a veces salen de ahí tienen que verificarse porque muchas veces terminan siendo falsas. ¿Qué quiero decir con esto? Habiendo estudiado el conflicto sirio por los últimos 5 años, ya está entrando en su 6º, a mí no me hace ningún sentido, más allá de que puede haber sido un acto estúpido sostenido sobre la arrogancia del poder, asumiendo que haya sido el régimen sirio. Entonces no me cabe o no me hace sentido el que lo haya hecho precisamente porque en 24 horas antes de que ocurriera el ataque con armas químicas en la provincia de Idlib, los Estados Unidos de América, a través de su embajadora de las Naciones Unidas y a través de su secretario de Estado, habían declarado que la política, la prioridad de los Estados Unidos no era sacar a Bashar al-Assad. Evidentemente, un hombre que ya ocupa todo el territorio utilizable de Siria después de la toma y ocupación de Alepo, y un hombre que tiene ventaja relativa en términos diplomáticos, no es que goce de la simpatía de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional entiende que el hombre se tiene que quedar ahí porque no hay un sustituto aparente. Contrario a las democracias liberales, en las democracias liberales hay una cultura política desarrollada. Evidentemente eso es relativo y hay que comparar, ¿verdad? Hay democracias más desarrolladas y otras no, pero hay dos cosas bien importantes. Primero que todo, la oposición siempre es un gobierno en espera y siempre se acepta el veredicto de las urnas.
Y el otro tercer elemento es que siempre que hay cambio de gobierno, lo que se da es una transición pacífica del poder. Esas condiciones existen en los sistemas democráticos, no en los sistemas autoritarios, porque evidentemente el gobierno de un solo partido y de un hombre fuerte no permite que haya oposición política. Por lo tanto, no hay un sustituto aparente. Sí, sí. Y si sacamos a Bashar al-Assad del poder, lo que se va a suscitar es el caos, que fue exactamente lo que pasó en Irak y es exactamente lo que está pasando en Libia. Entonces, no me cabe, y no es que el hombre esté loco, no creo que Bashar al-Assad esté loco. El hombre puede ser un monstruo, puede ser un autoritario, puede ser un dictador, puede ser un asesino incluso, pero no está loco y tampoco es estúpido. Si fue él, entonces habrá cometido un acto de suicidio. No me cabe que un hombre que tiene una ventaja relativa en el conflicto y cuyo enemigo principal acaba de decir que no es una prioridad sacarlo, cometa un acto tan vil como tirar armas químicas en una población civil inocente. Sí me hace mucho más sentido el hecho de que los rebeldes, sintiéndose desesperados y pretendiendo ante todo provocar una respuesta dramática, hayan liberado un agente químico para entonces sacar fotos y enviarlas sin verificar a la prensa internacional. Quien saca la foto es una parte interesada. Quien revisa los cuerpos y hace las autopsias y trata a las víctimas de ataques químicos son médicos turcos, también una parte interesada. ¿Qué es lo que yo necesito ante todo? Verificación independiente. Mira, eso que acabas de decir llama mucho la atención. Mucho también que allí los rusos tienen bases en Siria. Tienen bases de años. Bases de años como tal. También otra cosa que llama la atención es ver cómo inmediatamente le da un twist a que los Estados Unidos hayan atacado, ¿verdad? Porque Trump pues se enojó y mandó allí a atacar, a bombardear con misiles Tomahawk y todo eso, ¿verdad? Como lo vivimos. 58 de los 59 cohetes dieron en su blanco, según dijo Trump. ¿Qué es lo preocupante de todo eso? Bueno, cuando viene el twist y de repente el presidente de Siria dice: los Estados Unidos apoyan a ISIS ahora. Y ahí entonces es otra movida, porque realmente ¿quién se benefició con esto? Sí. ¿Sabes? Bueno, en términos generales, nadie se benefició, pero si nos vamos a lo técnico, realmente quien se beneficia son los grupos rebeldes, pero sobre todo, Estado Islámico, claro, y la otra organización yihadista, Jabhat al-Sham, que es Al-Qaeda en Siria. En ese sentido, me da mucha renuencia a decirlo, el presidente Bashar al-Assad tiene razón. ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el efecto de lanzar 59 misiles? Que me parece una respuesta, primero, prematura y definitivamente desproporcionada. Primero que todo, confirmamos lo que ya todos sabemos, que el presidente tiene una mecha corta, que es susceptible a imágenes dramáticas y que es capaz de mover los recursos bastante amplios de los Estados Unidos por causas emocionales. Más allá de dejar claro que los Estados Unidos no va a tolerar el uso de armas químicas en el conflicto sirio, las consecuencias particulares y la razón por la cual el presidente Bashar al-Assad dice que ellos están ayudando a los terroristas es porque evidentemente hubo pocas muertes en el ataque de los misiles Tomahawk, pero sí decimaron una quinta parte de la Fuerza Aérea Siria. Al tú decimar las capacidades militares del Estado sirio, evidentemente eso implica ventaja para los terroristas, sobre todo los de Estado Islámico, ISIS, porque es el grupo más organizado. No así los rebeldes sirios que supuestamente apoyan los Estados Unidos, los turcos, los saudíes. Entonces, pues claro, fue una acción, una respuesta emocional, pero no se pensaron en las consecuencias estratégicas y a largo plazo de cómo esto puede cambiar la faz del conflicto. Y de repente Irán rápidamente y Rusia dicen: no vuelvas a atacar porque nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. Claro que exactamente, sí, pero yo creo que nuevamente aquí la exhortación de parte de los rusos es a decir, y en eso ellos comparten un poco la responsabilidad, porque ellos fueron los que garantizaron en 2013, los que certificaron, los rusos quiero decir,
que no había armas químicas en Siria. Lo cual me parece un poco absurdo, porque si yo hubiese sido el presidente ruso, yo hubiese dicho, yo puedo certificar que no hay armas ni componentes químicos para hacer armas en el territorio sirio que está bajo control del régimen sirio. Porque en ese momento habían unas partes del territorio sirio que no estaban bajo el control del régimen. Entonces, si tú das fe de lo que sabes. Porque si entonces tú dices, no puedo dar cuenta de lo que está fuera del territorio que está fuera del control del régimen sirio, entonces tú compeles a las organizaciones internacionales, a los Estados Unidos de América, a que entonces los rebeldes den cuenta de lo que está a mí allí. lo que me llama la atención de toda esta geopolítica y política internacional como tal, y de lo que están haciendo, la diplomacia internacional, como quiera que lo puedan llamar, tú sabes, parece un punch out, porque de repente los sirios los rusos y los iraníes hacen su comentario, ¿verdad? Esa es su área, están ahí metidos desde hace tiempo. Irán tiene sus intereses, Rusia tiene, todo el mundo tiene sus intereses en Siria. Sí. Pero hacen su comentario y de repente viene y mandan un MOAB para Afganistán. ¡Boom! ¿Sabes? Esa es mi contestación. Esa es la contestación del presidente de Estados Unidos en ese caso. Mandó un MOAB, modelo 4 bombs, a Afganistán para matar gente de ISIS. Sí, mató como una treintena de militantes. Exacto. Nuevamente, una respuesta desproporcionada para matar 3 decenas de militantes de ISIS. Quizás lo más consistente de los 3 fenómenos, del envío del contingente naval a Corea del Norte, del ataque con 59 misiles Tomahawk en Siria, a una base aérea en Siria, y de lanzar la bomba más potente en el arsenal convencional de las Fuerzas Armadas estadounidenses, es simple y sencillamente que no se va a tolerar un desvío del patrón, o más bien que los Estados Unidos está ahí para quedarse y que está dispuesto a tirar del gatillo. Uf, qué fuerte y qué peligro. Sin embargo, tirando del gatillo también están nuestros hermanos latinoamericanos en Venezuela. Oh, sí. Qué fuerte está eso, Pepo. Eso no se ve progreso, lo que se ve es el dolor. A mí lo que más me preocupa y me duele también es cómo el proyecto bolivariano se ha desvirtuado de tal manera que ya no queda ni siquiera un retazo de lo que hubo al principio, es decir, a finales de los 90 y principios del 2000. La pretensión de utilizar los dineros producto de los ingresos del petróleo para redistribuirlo y sacar a miles, cientos de miles de venezolanos de la pobreza, ya eso se perdió. Se ha convertido en un proyecto autoritario que ha silenciado todo tipo de disidencia, que ha permitido de manera incompetente regular el mercado a nivel de que ha creado una escasez total y casi absoluta en ciertas regiones de Venezuela, y el empeño de aislarse del resto del mundo, esta mentalidad de búnker de Maduro, sobre todo en el área de la salubridad, en el área de la salud. Yo he escuchado historias en donde la gente muere de infecciones que son tratables, mueren de cáncer porque no hay maquinaria para o drogas para la quimioterapia, que las condiciones de higiene en los hospitales son horribles y de que no existen ni siquiera o hay pocos medicamentos, siquiera los más sencillos, analgésicos, antibióticos. Me parece que es lamentable que un país que está sentado sobre la reserva más grande de petróleo tenga ese tipo de escasez y pobreza por un régimen que cada día se está aislando más del mundo y que es incapaz de comprender que es, en efecto, parte del problema. Llama la atención que los militares todavía no se pronuncian o están con Maduro todavía allá en Venezuela. Definitivamente. Habrá que ver
¿Cuál será la respuesta de ellos? Evidentemente, todos ellos sufren de manera directa o indirecta la crisis porque tienen familia. No sé si un golpe militar sea lo adecuado. Tenemos que recordar también que aparte de la inefectividad y la arrogancia del régimen de Maduro, la oposición está unida en un solo propósito: sacar a Maduro. No veo propuestas concretas más allá de sacar a Venezuela de la dictadura. ¿Con qué se va a sustituir? ¿Cuál es el proyecto de la oposición? ¿Se va a quedar unida y consistente después que saquen a Maduro del poder? Y lo más preocupante es todos los logros sociales, por lo menos a nivel de estatuto y a nivel de la Constitución, van a revertirse a favor o sea, por el mero hecho de sacar a Maduro, porque si tú le das un carácter irreversible al socialismo, lo que va a hacer la oposición cuando entre el poder es simplemente descartar todos aquellos elementos que en principio son buenos del proyecto social del bolivarianismo. Bueno, habrá que ver entonces más qué va a estar pasando, pero está muy interesante las cosas que están sucediendo alrededor del mundo y que nos permiten comentar al respecto. Así que, Pepo, gracias por haber estado conmigo nuevamente aquí en Paliqueando, mano. Claro que sí, un placer. Muy amable. Amigos y amigas del mundo internauta, nos despedimos una vez más de su programa de Paliqueando. Nos vemos la próxima semana. Le habló el doctor Jorge Figueroa. Luego.